En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Es la salvación mía. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Javier Barraicoa Martínez nació en 1963. Es un filósofo y escritor español, doctor en filosofía y profesor de la Universidad Abad Oliva. Escribió su tesis doctoral en 1993 sobre el tema Poder de Dios, Poder de Estado, el protestantismo en la génesis de la modernidad política. Y ha escrito muchos libros, no sé si casi llega a los 20 o no sé si ha pasado los 20 ya, pero bueno, tiene muchos libros. En el enlace, en la descripción del vídeo les dejaré algunos libros que él tiene. Bueno, por ejemplo, podemos destacar un libro reciente, que es Eso no estaba en mi libro de Historia de Cataluña, del 2018. Eso no estaba en mi libro de Historia del Carlismo, de 2019. La Constitución incumplida, Todos con coleta. Bueno, muchos de estos libros de Javier Barraicoa, pues diferentes temas sobre el nacionalismo, el carlismo, relacionados con estos temas. También sobre algunos mártires, historia de algunos mártires sobre el 36. Y el tema que nos va a abordar hoy, Javier Barraicoa, lleva por título la conferencia del nacionalismo como idolatría al patriotismo como virtud. Tiene usted la palabra. Pues muchas gracias al Padre Bustamante y pedir disculpas pues a todos los que han estado esperando, entre los que he visto por el chat pues a muchos queridos amigos y a los cuales pues les envío un gran saludo. Y bueno, y congratularme de estar pues en este domingo por la tarde pues con todos ustedes para poder hablar de un tema que realmente pues es muy, muy importante, que intentaría ser un pequeño esbozo de llegar a la raíz de lo que es realmente el nacionalismo, ya no como una mera postura política, sino como, tal como dice el título, como una idolatría y por lo tanto pues el verdadero peligro desde un sentido quizás más trascendente de la visión de la vida política e incluso individual, ¿no? Y entonces una de las tesis de esta conferencia es poder distinguir más o menos claramente o ayudar a distinguir entre patriotismo y nacionalismo que tantas veces se confunden. Para ello voy a utilizar al principio una analogía que utilizaba mi maestro, el nacionalismo y el patriotismo y diferenciarlos. Decía que el patriotismo venía a ser como el amor que uno se debe a sí mismo ordenadamente, ¿no? Uno se tiene que amar a sí mismo en un sentido ordenado, querer el bien para sí mismo. Y en este sentido, esto sería una analogía también equiparable al patriotismo. Es un amor hacia lo propio, un amor ordenado. En cambio, todo nacionalismo comporta, decía Canals, un amor desordenado hacia uno mismo o a lo que considera que es propio, un egotismo. De tal forma, y leo ahora Canals, dice, el nacionalismo, que es un amor desordenado y soberbio de la nación, que se apoya con frecuencia en una proyección ficticia de su historia. Esto es lo que es el nacionalismo, proyecta una ficción, una historia ficcionada, tiende a suplantar la tradición religiosa auténtica y sustituirla por una mentalidad que conduce por su propio dinamismo a una idolatría inmanentista. Esto es clave para ir entendiendo esta charla,
como no podríamos entender el nacionalismo a partir del siglo XIX, sino como un proceso de secularización donde en la medida que lo religioso va siendo abandonado, arrinconado, aparece ese espacio y lo ocupa una nueva forma de religión o de idolatría que será la propia nación. Pero sigue hablando Canals y dice que nadie dudaría que este amor desordenado hacia uno mismo, pero que se proyecta en la nación, pues se mueve también en el ámbito de la psicología y de la ética, de tal forma que cualquier persona que se amara profunda y desordenadamente hacia a sí misma acabaría en una situación, dice, fácilmente enfermiza, en un narcisismo obsesivo. El egoísmo exagerado pues lleva hasta un narcisismo. Y el nacionalismo, por lo tanto, corre así el riesgo de convertirse en una enfermedad mental colectiva. Y en este sentido es un poco uno de los enfoques que le quiero dar a esta charla. Hay una psicopatología en el nacionalismo que muchas veces lo hemos querido ver como un problema histórico, como un problema simplemente de luchas políticas o de pulsos políticos, sino que hay algo que se esconde detrás, esa idolatría, esa autodivinización, ese intento de inmanentismo trascendente, sustitutivo de la religión, y todo esto lo tendríamos que ir entendiendo, y para ello voy a proponer pues unos considerandos previos, y iré rápido ya que hemos empezado un poquito tarde, pero nos tenemos que enfrentar en primer lugar a el concepto nación, que es un concepto muy difuso y que podría tener incluso algún uso legítimo cuando por nación se utilizó siempre antiguamente pues el lugar de nacimiento. Los alumnos parisinos en la Universidad de la Edad Media en París, pues en el barrio latino se dividían en colegios por naciones, que se llamaba, pero simplemente indicaban el lugar de nacimiento de sus estudiantes, de dónde venían. O se habla de forma difusa de la nación india, muchedumbres de pueblos indios en Norteamérica les llaman la nación india. Bueno, todo esto son formas, digamos, que no tienen connotaciones políticas y mucho menos modernas o revolucionarias, como cuando aparece el concepto de nación a partir de los contractualistas y digamos, históricamente en la Revolución Francesa, cuando este concepto empieza a convertirse en el fundamento de lo que será el nacionalismo, ya que la idea de nación moderna deriva al concepto de que hay un sujeto político del cual emana una soberanía absoluta sobre todas las cosas, de tal forma que quien representa esa soberanía absoluta de ese sujeto que ha venido a llamarse pueblo, tiene derecho absoluto a todo, a su propia, especialmente, autodeterminación a lo que quiere ser. Por eso el nacionalismo se convierte en un voluntarismo, es reflejo de un voluntarismo. Una frase que es en un debate que hay entre Ortega y Gasset y Renan, Renan llega a definir la nación como un plebiscito cotidiano, esto es, como la necesidad que constantemente, desde el presente, tengamos que decidir qué es lo que queremos ser y cómo queremos ser. Como veremos luego, no hay nada más alejado del concepto de patria, que el concepto de patria es aceptar lo que somos por lo que hemos heredado, por lo que nos ha ido determinando en el tiempo, en la historia, y aunque tenga una proyección de futuro, eso que hemos recibido nos determina. En cambio, para Renan, y esto lo vemos en las actitudes actuales del nacionalismo, es una manifestación siempre de ese voluntarismo. Quiero ser independiente porque quiero ser independentista, quiero ser, esto tiene todo tipo de expresiones en el orden moral, quiero ser mujer porque, aunque la naturaleza me haya hecho hombre, quiero autodeterminarme, quiero autodecidir. Él es propio de un proceso de autodivinización. Yo tengo derecho a todo sobre todo y, evidentemente, sobre mí mismo. Bien,
una percepción parecida y que tiene Ortega y Gasset, contraria, pero también a la vez parecida y errónea, sobre el concepto de nación, es que para Ortega y Gasset, bueno, ha habido un pasado común, podemos tener un pasado común, pero lo que nos cohesiona, él concibe la nación como un mero mecanismo de cohesionador. ¿Qué es lo que nos cohesiona? Y dice, es un plebiscito del futuro, lo que queremos ser, simplemente, la voluntad de lo que queremos ser. Como hemos visto en las campañas del COVID, como el gobierno nos iba diciendo, de esta saldremos todos juntos. Ese proyecto común, este lenguaje que se usa y muchas veces se usa de buena fe, España es un proyecto común. No, España como patria es algo, no es un proyecto común solamente. Puede serlo, pero no lo es, porque es un pasado común, es una tradición común, es, esto sí, un presente común, pero no podemos quedarnos en que lo que nos cohesiona es meramente la ilusión de un proyecto común. Esto es un lenguaje vacuo, es un lenguaje que utiliza la posmodernidad y nos confunde bajo la idea de lo que es la nación. Para entender lo que es nación, hay dos errores esenciales que yo creo que hay que tener en cuenta, y una tercera posición que es la que me permitiré pues defender, aunque la podemos confundir fácilmente. El primer error es el accidentalista, que es pensar que las naciones, bueno, o los pueblos son cosas que salen en la historia, salen sin ningún sentido, son acumulaciones de sinergias entre pueblos, culturas, que se parten, se dividen, aparecen, desaparecen. Y este tipo de conceptualización de lo que son los pueblos, de lo que son las naciones, algo puramente accidental y que pueda desaparecer y que no importa que desaparezcan, en el fondo es lo que defienden hoy las tesis globalistas, absolutamente apátridas, donde las naciones simplemente han sido meras construcciones en la historia, cuyo fin es disolverse para que aparezca una superestructura globalizante, universalizante, que es para ellos el único fin en la historia. Ese es un error, el accidentalista. Otro error, el segundo, sería lo contrario, el error esencialista, que consideraría que las naciones son porque tienen que ser, de tal forma que no son algo accidental, sino que la propia naturaleza de la realidad social ha determinado que aparezcan unas naciones y esas naciones van a existir y seguir existiendo en la historia y tienen que existir y sobrevivir en la historia sí o sí. Y en caso de que agonicen o parezca que mueran, pues tienen que renacer de alguna forma. De ahí el concepto que utiliza el nacionalismo catalán de la renaixença o el renacimiento ante la agonía de la nación, entre comillas, catalana, pues es evidente que tiene que renacer y tiene que volver a florecer y tiene que tener ese esplendor. Para que entiendan lo que es el esencialismo llevado al extremo máximo, a la máxima radicalidad, encontramos un texto de Ángel Duarte, lo traduzco del catalán, donde plantea lo siguiente. Esto sería ya el esencialismo más potente, más en estado puro. Dice, si por nuestra desventura la gente catalana fuera invadida, fuera esclavizada, fuera destruida, no quedara ni una sola mujer para parir, por lo tanto se extinguieran los catalanes, dice, con el tiempo nuestro paisaje, nuestro terreno, nuestra tierra, volvería a producir con los siglos otra raza catalana tan esencialmente catalana como la actual. Es como si las fuerzas telúricas de repente crearan pueblos y esos pueblos no pueden ser nunca destruidos. Bueno, esto es una tesis esencialista que utiliza clarísimamente el nacionalismo y que se puede confundir con una tercera tesis que sería la providencialista. La providencialista, claro, se entiende desde una perspectiva trascendente de la vida, si no, no se entiende. Esto es evidente. Pero la providencialista es que los pueblos, bueno, pueden tener un sentido en la historia, pueden tener unos destinos en la historia. Los que son creyentes o somos creyentes, pues sabemos de revelaciones privadas, al Beato Padre, al Santo Padre Hoyos actualmente, Bernardo Hoyos, donde
donde pues reinaré en España con más predilección que en otras partes, o a Sor Faustina sobre Polonia. Me parece que Dios quiere algo de los pueblos, pero no es determinista, porque depende muchas veces, son condiciones. Los pueblos pueden desaparecer si se toman ciertas decisiones, si sus élites traicionan o son fieles a unas tradiciones. Bueno, nadie garantiza la existencia de los pueblos. Los pueblos no son eternos, pero pueden tener un sentido en la historia si uno tiene una visión trascendente. Y esto es lo que lleva a que el nacionalismo, capturando el lenguaje político, religioso, como luego veremos, sobre todo el idealismo alemán, pues otorga a las naciones este carácter de religiosidad imanentista, sacralizan la nación, la convierten en sujeto de idolatría. Bueno, y una otra consideración, antes de compararlo con lo que sería la patria brevemente, es que hay muchos tipos de nacionalismos, pero básicamente todos giran en torno a lo mismo. La nación es algo que todavía no está completa y se tiene que completar. Por ejemplo, el nacionalismo irredentista es aquel que dice, bueno, como la nación la identificamos a través de la lengua y a lo mejor dentro de un Estado no están todos los que hablan esa lengua, pues tenemos que expandirnos para conseguir que donde se hable esa lengua se constituya un Estado, ¿no? Que es lo que hace el nacionalismo catalán, intentando absorber Valencia, absorber Baleares. Esto es el irredentismo. U otra forma de lo mismo sería cuando hay una nación que no tiene Estado, ¿no? En el mundo hay multitud de nacionalidades que no tienen Estado, pero en ellas entra el nacionalismo cuando creen que es obligatorio y necesario para la plenitud de esa nación conseguir identificar un Estado, y ese Estado a veces con una raza y siempre con una lengua, ¿eh? Y ese sería esa Ítaca, esa finalidad, luego hablaremos, objeto de deseo, que nunca se satisface, pero que retroalimenta el nacionalismo. Bien, dicho esto, ahora muy brevemente unas pinceladas sobre lo que sería el concepto patria. El concepto patria, evidentemente, también puede ser equívoco. Los franceses de la Revolución Francesa hablaban de patrie y lo hacían en un sentido profundamente revolucionario, como si nación en sentido moderno nuestro, y no en sentido de patria tradicional que podríamos tener nosotros. Por tanto, hay que matizar el concepto, pero como patria esencialmente podemos entender aquello que nos ha sido dado, que hemos heredado, por eso esa relación etimológica evidente con padre, con paternidad, con patrimonio, es algo que nos determina, no nos determina absolutamente, como pretende el nacionalismo, porque en el fondo, en el presente, los herederos de una patria tienen que constantemente tener que decidir si son fieles o no son fieles a aquello que han heredado. Por eso la patria no puede ser fruto de un plebiscito, no podemos plebiscitar la patria. Una patria no se vota, no se vota. Para diferenciarla de la nación en sentido moderno, nacionalista, erróneo, la nación para los nacionalistas son los vivos. Entonces los vivos son los que tienen que decidir el futuro. En cambio, para un patriota, para el patriotismo, el sano patriotismo tradicional, el futuro no lo puede decidir una generación presente, sino que tenemos que contar con aquellas voluntades de otras generaciones antes que nosotros, que en su momento tuvieron pues esas voluntades, decisiones, tomaron decisiones concretas que, insisto, nos han determinado como somos. De ahí que el concepto de patria siempre esté relacionado con tradición, y el concepto nacionalismo falsifica siempre una tradición, falsifica siempre una historia, y más aún genera un resentimiento, un extraño recelo a la verdadera tradición de esos pueblos. Bueno, dicho esto, y para que vean que estas reflexiones tampoco son arbitrarias, no es que me las quiera sacar yo de la manga,
para dar un argumento de autoridad, hay un documento interesante que es de la Conferencia Episcopal Española, que es una valoración moral del terrorismo en España, que se publica en el año 2002, y verán que a colación de condenar el nacionalismo y el terrorismo, pues básicamente las claves que he relatado pues quedan aquí recogidas en este documento. Dice la Conferencia Episcopal Española, dice: las naciones aisladamente consideradas no gozan de un derecho absoluto a decidir sobre su propio destino. Igual que una persona no tiene derecho a decidir sobre su vida y suicidarse, porque no es ningún derecho, pues las naciones tampoco lo tienen. Y sigue el texto: esta concepción significaría, en el caso de las personas, un individualismo insolidario. Esto es propio, evidentemente, del nacionalismo. De análogo modo, resulta moralmente inaceptable que las naciones pretendan unilateralmente una configuración política de la propia realidad. Este voluntarismo que decíamos es antinatural, el voluntarismo por mi voluntad hacer o ser lo que yo quiero ser. No, porque buena parte de lo que somos ya está determinado previamente antes de nacer, o en el momento que nacemos. Bien, y este documento sigue con otra reflexión en hilación a lo que va a ser esta conferencia. Dice lo siguiente: cuando la voluntad de independencia se convierte en principio absoluto de la acción política, esto es a lo que hemos llegado y hemos visto en el nacionalismo catalán. Primero eran excusas económicas, luego excusas del 11 de septiembre, agravios históricos, y al final queremos ser independientes porque queremos serlo, por puro voluntarismo. Pues, dice la Conferencia Episcopal, cuando ocurre esto, es equiparable a una idolatría de la propia nación que pervierte gravemente el orden moral y la vida social, y nos acaba llevando a un nihilismo, en el fondo un nihilismo. Bien, entonces aquí, para entender luego lo que es la idolatría, la nación como idolatría, habría que entender unos resortes psicológicos que actúan en los hombres, muchas veces de forma inconsciente, a nivel individual y a nivel colectivo. Luis Snyder, un psicólogo, decía que, una frase muy contundente, decía que debe ser considerado el nacionalismo, ante todo, no un problema político, sino un estado mental, un acto de conciencia, un hecho psicológico, un poco lo que decía Canals en el texto que hemos leído antes. Hay algo de desorden mental en el nacionalismo, hay algo de una psicopatología que habría que entenderla. Y como bien decía Canals al principio del texto, este amor desordenado puede llevar a un narcisismo y a un narcisismo colectivo, pues me permito ver cómo la psicología define el narcisismo. Y verán que en el fondo son actitudes que encontramos fácilmente en los nacionalistas, que podamos conocer. En el trastorno narcisista de personalidad ha quedado definido de la siguiente forma. Es un patrón generalizado de grandiosidad. Uno se cree que es grande. La necesidad de admiración, la falta de empatía hacia los demás, explotación impersonal, sentimiento grandioso de la propia importancia. Yo soy más importante, o mi nación, que cualquier otra. Sentimiento de ser especial. Nosotros, los catalanes, somos especiales. Etcétera. Un experto en temas de narcisismo, Theodor Millon, dice que el narcisista sufre de autoimagen inflada. Se cree que es más de lo que es. Utilizan a los otros para engrandecerse a sí mismos. Los castellanos son muy malos y nosotros somos muy buenos. Complacer sus deseos sin asumir responsabilidades recíprocas. Se elimina toda reciprocidad.
Están abandonados los narcisistas a fantasías inmaduras e interpretan muy libremente los hechos para realimentar sus fantasías nacionalistas. El narcisismo es básico para entender el nacionalismo, pero también, y esto es una clave que introduce un discípulo de Freud que se peleó con Freud porque no aceptaba sus tesis, que es Alfred Adler, hay que entender lo que es el complejo de superioridad y de inferioridad. Porque también cuando se analiza desde la psicología el complejo de superioridad e inferioridad, se ve claramente que el nacionalismo ha entrado en estos juegos psicológicos. ¿Y qué es? Todo nacionalista se considera en el fondo superior, pero Adler y otros muchos psicólogos posteriormente dirán que el complejo de superioridad esconde siempre un complejo de inferioridad, un sentirse ofendido, un sentirse humillado, un sentirse menospreciado, que exige como compensación acabar sintiéndote superior. Y ahí se entran esos extraños juegos del nacionalismo, también lo vemos muy bien analizando el nacionalismo catalán, como dicen nosotros que somos parte de esos pueblos arios y no como el resto de España, que son semitas, bueno, hay mil discursos en este sentido, hemos sido oprimidos por los castellanos. Entonces viene esa contradicción. Nosotros que somos superiores estamos siendo oprimidos por pueblos racialmente inferiores, como los castellanos o los andaluces o lo que sea. Bien, esto evidentemente genera unas contradicciones psicológicas que solamente se pueden superar por incentivar ese complejo de superioridad. Por eso, dicen los expertos, que quien sufre complejo de superioridad presumen y exageran, ¿no? Esto es lo que hace el nacionalismo, exagerarlo todo. Necesitan sentirse admirados, ser el centro del mundo. Nada es culpa de ellos. Creen que todos les envidian. Yo, leyendo esto, estoy pensando en cientos de nacionalistas que he conocido y este es su perfil. Bien, y un último aspecto psicológico que me gustaría ver, lo dice un psicoanalista francés, Zizek, Slavoj Zizek se llama el autor, donde habla de la fantasía. Todo nacionalismo puede funcionar si, digamos, hay una mente fantasiosa, que se cree que hubo una opresión de su nación, un intento de exterminación, que piensa que cuando se consiga la independencia pues se vivirá infinitamente mejor, más feliz, se liberará la gente. Estos discursos nacionalistas tan habituales. Pero visto desde la psicología, desde el psicoanálisis, la fantasía es, digamos, aquello que impide, en el fondo, la fantasía es lo que tapa, lo que oculta la frustración de no poder conseguir el objetivo que se pretende. En otras palabras, como el nacionalismo es una falacia y no es real ni corresponde a la realidad, lo que dice el nacionalismo con la pretendida historia y vida de una nación o pretendida nación, pues ese deseo final, ese objeto de deseo final, que sería conseguir un Estado, que sería conseguir agrupar una comunidad lingüística, como nunca se va a conseguir, pues constantemente retroalimenta el deseo. El deseo es en el fondo la frustración camuflada con la fantasía. El nacionalismo necesita la fantasía para constantemente tener una meta que nunca se va a alcanzar. Y de esto vive el nacionalismo, pedir la independencia constantemente, sabiendo que no se va a lograr, que no se va a alcanzar, pero eso da sustento sujeto a la naturaleza. Bueno, hasta aquí una parte de la conferencia, pero ahora entramos en una parte, digamos, más profunda. Vamos a intentar adentrarnos en lo que es la idolatría, en lo que al principio Canals hablaba de ese inmanentismo religioso, el nacionalismo como digamos, una sacralización de la nación, y en la medida que yo soy parte de una nación, de un sujeto nacional,
yo me estoy autodivinizando. Si la nación es algo sagrado, yo como miembro de la nación también soy parte de la divinidad. Me autodivinizo, me autodivinizo. Y esto, que hoy puede sonar un poquito como algo pomposo, en todo el siglo XIX, que es el siglo que alimenta el romanticismo y a la vez el nacionalismo, lo vemos claramente. Digamos, en los nacionalismos actuales que conocemos en Europa son fruto de este nacionalismo y romanticismo en parte inglés, pero sobre todo germánico, alemán. Y entonces, como bien saben, en el siglo XIX aparece pues, el historicismo alemán, aparece Herder, aparecerán románticos como Fichte, Schlegel, Schleiermacher, toda una serie de gente que básicamente, para no despistar a los oyentes, básicamente lo que se proponen, en síntesis, es que Dios ha constituido unos sujetos de la historia que son naciones. Y estas naciones son indestructibles. Estas naciones tienen una función. Recuérdense de la tesis esencialista que antes hemos visto. Entonces, esta nación es, en el fondo, en la medida que se va desarrollando, se va configurando, se va estructurando, va intentando alcanzar su plenitud con un Estado nacional, pues este despliegue de perfección, entre comillas, es un plan divino. Esto lo dice Fichte en una obra clave, fundamental, que son los discursos a la nación alemana, donde posiblemente ahí tenemos la reflexión, el paradigma de lo que es el nacionalismo. Y Fichte, que no creía en Dios, que no creía en nada, que era un autor absolutamente agnóstico, utiliza este lenguaje religioso tan explícito. La nación se somete a la ley del desarrollo divino. Es Dios quien quiere que esta nación se convierta en Estado. Por lo tanto, intentar evitar el independentismo o el nacionalismo se convierta en Estado, pues eso sería ir contra el mismísimo Dios. Bueno, aquí hay frases de estos autores muy potentes, voy a solamente decir unas poquitas para que ustedes vean el calibre de la fuerza del romanticismo, como autores, insisto, ateos, utilizaban un lenguaje totalmente religioso para, en el fondo, darle ontología a esas pretendidas naciones. Schleiermacher, que hizo teología, pero una teología, a mi entender, atea, fíjense lo que dice: cada nacionalidad está destinada a través de su organización peculiar, por tanto, constituyéndose en Estado, y su lugar en el mundo, a representar una parte determinada de la imagen divina, porque es Dios quien directamente asigna a cada nacionalidad su tarea definida sobre la tierra. Este lenguaje es claramente también de autodivinización. Cada nación, todas las naciones escogidas por Dios, van a tener una función en la historia y así se representará una imagen de la divinidad en la tierra. Un romántico francés, no tan conocido, Michelet, en una obra que es El Peuple, El Pueblo, dice: no es suficiente decir que Dios se hizo hombre. Debemos buscar cómo Dios se ha manifestado en el hombre en cada nación. Bien, entonces, bueno, podríamos seguir ad infinitum con citas y revisando el romanticismo, pero se ve claramente que es el romanticismo del siglo XIX, especialmente el alemán, el que diviniza las naciones, las glorifica, en el fondo para cargarse el imperio austrohúngaro, que era un imperio católico, o cargarse, digamos, las viejas estructuras de catolicismo, de cristiandad que todavía quedaban en Europa. Bien, a raíz de esto, unas reflexiones breves, porque no quiero alargarme, insisto, porque hemos empezado tarde, pero no sé si conocen a Joseph Peirce, que es el biógrafo famoso de
Chesterton, de Tolkien, de esos ingleses que se convirtieron al catolicismo. Y él mismo era un protestante radical, anticatólico, hipernacionalista inglés, y se convirtió al catolicismo. Y entonces en su biografía, que se titula Mi carrera con el diablo, dice una frase que es espectacular. Dice: el nacionalismo tiende a la idolatría. Él lo había vivido, ese nacionalismo anglosajón, perdón, protestante, radical, y entonces dice, esto era una idolatría, hasta que no se convierta al catolicismo, no se daba cuenta que estaba idolatrando el imperio británico, la raza británica o inglesa, etcétera, y que además todo eso le llevaba a la violencia. Entonces, esto nos lleva a una reflexión sobre la idolatría. Santo Tomás, en la Suma Teológica, se propone plantearse qué es la idolatría. Y ahora podríamos hablar mucho y profundo y liarnos, pero no vale la pena. Simplemente decir que para Santo Tomás la idolatría es el pecado más grave. Si hay un pecado grave, el más grave es la idolatría. Es verdad que hace sus distingos y podríamos... Pero, ¿por qué? Primero, porque atenta contra el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La idolatría es el pecado más grave, porque en el fondo no se da culto debido a quien se debe, supremo, que es Dios, sino que en este caso se da culto a otra cosa inferior, y en el nacionalismo, pues claramente es la nación. Curiosamente, en la Suma Teológica, cuando trata estas cuestiones, que conozca un poco la estructura de la Suma Teológica, pues sabe que hay objeciones, se plantean objeciones, respuestas a las objeciones. Hay un momento que dice que la idolatría, en el fondo, citando a San Pablo, dice, no es nada, porque se pretende representar en los ídolos algo que no es. Por tanto, el gran pecado de la idolatría es nada. Y también es la soberbia de creer que yo puedo adorar como divinidad a algo, pero porque yo quiero dominar a ese algo. El gran pecado de idolatría tendría estas dos diferencias. Primero, venerar como algo absoluto una cosa que no es absoluta, y la nación no es un absoluto, sino que hay algo por encima de ella. Y en segundo lugar, la idolatría manifiesta la soberbia también como pecado máximo, porque en el fondo en los sacrificios idolátricos se pretendía dominar la voluntad de Dios. Yo te hago un sacrificio, pero a cambio tú me tienes que dar algo, tú me tienes que dar lo que yo quiero. Claro, esto es un acto de soberbia. Bien, a mí se me ocurría, mientras preparaba esto, esos pasajes del Génesis tan misteriosos y tan antropológicamente interesantes y psicológicamente profundos, que es el relato de Caín y Abel. Caín es el primogénito, es el primer hijo de Adán, por lo tanto es superior en rango a Abel. Abel es el segundo. En cambio, Caín hace unos sacrificios a Dios, pero son sacrificios idolátricos. ¿Y qué le ofrece a Dios? Pues bueno, era agricultor, pues unas lechugas, unas acelgas, yo qué sé, unas cosas sin ningún valor, ningún viviente. Y entonces, en el fondo, no corresponde al rango de Caín esa latría, esa adoración, no es perfecta, es absolutamente imperfecta. Y en cambio Abel pues ofrece los vivientes, tenía ganado, ofrece sus animales, ofrece los vivientes, seres superiores para Dios, que merece un sacrificio de algo superior. Claro, el sacrificio de Caín no es agradable a Dios y por lo tanto queda humillado, queda rebajado. El que es primogénito es inferior, y aquí empieza a operar esos mecanismos que hemos dicho antes, o se podría interpretar, que operan esos mecanismos de inferioridad, ante lo cual
la compensación es sentirse muy superior al rango que le correspondía, de tal forma que podría ya decidir sobre el bien y sobre el mal, y matar a Abel. O sea, se rompe la fraternidad, es imposible ante esta idolatría y esta idolatría no aceptada por Dios, pues se generan todos unos mecanismos psicológicos que llevan al asesinato, al primer asesinato de la humanidad, o entiéndase, si quieren en analogía, a la imposibilidad de confraternidad, de fraternidad real entre los hombres. Bueno, esto nos llevaría pues, a una interesantísima análisis, ¿no?, de la psicología, de los pecados, de la psicología de la gente, de la psicología de los colectivos, los odios, los recelos, los sentimientos de superioridad, los sentimientos de inferioridad. Pero todo parte de esto, de que se está idolatrando, no se establece la relación correcta con la realidad, y esto el nacionalismo nunca lo va a hacer. Por tanto, por ir acabando y así dejar un poco de espacio si queda para preguntas y si queda algún oyente conectado, que no lo sé, vamos a revisar muy brevemente. Si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, pues nos podríamos entretener, pero entender lo que es la patria, lo que es el patriotismo, y desde esa perspectiva natural, pero a la vez también sobrenaturalizable. Esto es muy recomendable leer la Secunda Secunde de la Suma Teológica, en el Tratado de las Virtudes Cardinales, que son virtudes, recordémoslo, naturales, donde cuando se trata de la justicia, pues Santo Tomás trata de muchísimas cosas con respecto a la justicia, pero habla de dos virtudes necesarias para el hombre. Una es la virtud de religión, otra la virtud de piedad. La virtud de religión es aquella que, digamos, debemos reconocer a quien nos lo ha dado todo, que nos lo ha dado todo, absolutamente, y que nos lo ha dado todo absolutamente, evidentemente, pues es Dios. Entonces, la virtud de la religión es el deber por el que debemos culto a Dios como nuestro creador, que nos lo ha dado todo. Y luego revisa la virtud de la piedad, que es análoga, porque es reconocer quién nos ha dado lo que somos. Evidentemente, la primera causa sería Dios, pero en el orden intrahistórico, temporal, carnal, pues evidentemente somos lo que somos por nuestros padres, dice Santo Tomás, evidentemente, por lo tanto, debemos, la virtud de la piedad es aquella por la cual reconocemos, respetamos a nuestros padres. Y no solo a nuestros padres, sino que dice Santo Tomás, sino también a nuestra patria, de tal forma que por la virtud de piedad tenemos que tener un reconocimiento hacia nuestra patria, entendida nuestra patria, y aquí se empieza a hacer unas distinciones que ahora no entraremos, pero también, pues, bien los consanguíneos, bien aquellos en los cuales participamos de una relación de caridad. En otro momento habla claramente que la patria, la idea de patria, exige la virtud de la caridad, y se introduce dentro de la virtud de la caridad, porque para con los demás tenemos que tener un amor, mientras que el nacionalismo genera un resentimiento, también genera un autoodio, genera eso que hemos visto en esa relectura que hemos hecho de Caín y Abel, pues un sentimiento ya de superioridad desordenado que le lleva a Caín a matar a Abel porque se ha sentido inferior a Abel y entonces lo mata. Todo eso en una sociedad ordenada, la caridad, o una de las expresiones de la caridad, sería el amor hacia la patria, el amor hacia la patria. Y de forma muy sobrenaturalizada, cuando trata de la fortaleza, de la virtud de la fortaleza, se plantea Santo Tomás, bueno, ¿cuál es el amor? ¿Hasta dónde lleva el amor a la patria? Y, bueno, habla del martirio, habla de
de varias cosas. Para ser mártir pues hay que tener la virtud de la fortaleza. Y entonces se plantea si morir por la patria, un soldado que tiene que morir por su patria, si esto sería una forma de martirio. Y él dice, sí, porque todo aquello que directa o indirectamente se pueda referir a lo que Dios ha hecho, Dios ha creado, o a la naturaleza que ha creado Dios, social, humana, etcétera, como virtud, y el patriotismo es una virtud porque es la virtud de la piedad, que hemos dicho, pues entonces si uno muere por su patria puede incluso considerarse como mártir de la fe, podría considerarse como mártir de la fe. Bueno, y entonces todo esto a qué nos lleva, que bien entendido, también lo dice Santo Tomás, a la patria le tenemos que reconocer lo que somos, dice, en cierta medida, lo que somos, a Dios, a nuestros padres, a la patria. Y esto es muy distinto a lo que leemos en los textos nacionalistas o incluso prenacionalistas que ya están en los contractualistas como Rousseau. Rousseau en el Contrato Social dice, cuando el príncipe diga que tienes que morir, debes morir, porque solo gracias a él has recibido la vida. Esto que aparece en el Contrato Social, que es la obra, el paradigma de la teoría democrática moderna, pues con todo descaro, Rousseau está diciendo, como tú le debes la vida no a Dios, sino al gobernante, pues entonces si el gobernante dice que has de morir, tú has de morir, porque tu vida la debes al gobernante. O bien, esto lo dice Fichte también en los discursos a la nación alemana, que insisto, es uno de los textos que hay que leer para entender el nacionalismo, dice, tú si mueres por tu patria, ya alcanzas la eternidad, porque la patria es eterna y muriendo por tu patria te disuelves en la esencia, es un panteísmo en el fondo, de tu nación, y por tanto así es la forma que te vuelves eterno. No es que Dios te haya proporcionado la vida eterna, es la nación, es la patria la que te ha hecho eterna. Pues bien, esto evidentemente es una idolatría, evidentemente es una perversión del orden natural, y para los creyentes es una hiperperversión del orden sobrenatural, es una rebeldía, es una autodivinización, es un voluntarismo como el del pecado original, ¿no? Donde uno se cree que puede por su propia voluntad tomar y decidir su propia existencia, su propio destino, sin tener en cuenta, evidentemente, lo que uno quiere de Dios. Pues bueno, con esta exposición, que ha sido rápida para que podamos tener lugar a preguntas, pues quedo en manos del padre Bustamante. Sí. Mire, Javier, me preguntan lo siguiente. ¿Qué ejemplos podríamos encontrar de dicha idolatría en el nacionalismo catalán? La idolatría del nacionalismo, ¿no? Y si existió una conexión entre el fascismo italiano y el nazismo alemán con los inicios del nacionalismo catalán. Sí, a ver, sí que existe en el nacionalismo catalán, tenemos varias pistas, porque el nacionalismo catalán, como he dicho, bebe fundamentalmente del romanticismo de Walter Scott, el famoso autor del Caballero del Rey Arturo, donde se reconstruye la nación medieval fantaseada del Rey Arturo. Todo eso se alimenta, pero sobre todo también de Wagner, de las místicas wagnerianas, y entonces de la poesía. Y entonces la poesía en Cataluña es muy importante y se retoman la poesía como, ahora lo que voy a decir suena un poco extraño, pero en esa época el poeta es ensalzado como el profeta
de esa mística, de ese pueblo místico, de ese pueblo que está renaciendo, de ese pueblo, y es el oráculo. Muchas veces se dice así, el poeta es quien manifiesta el oráculo divino a través del poeta. Y por eso, en la construcción falsa de la historia de la Renaixença, del nacionalismo catalán, tienen que poner al principio de todo un poeta que, por cierto, no tenía nada de nacionalista ni de catalanista, que es Aribau y su famosa Oda a la Patria. Esto no es por casualidad, porque es parte de ese ambiente donde el poeta es el oráculo de la divinidad. Por eso los románticos le daban tantísima importancia a la poesía y por eso los nacionalistas catalanes empiezan, o los catalanistas, los primigenios catalanistas, empiezan a intentar crear una poesía o inventarse unos antecedentes poéticos o rebuscar en la poesía como el alma del pueblo. Y luego es evidente, más tardíamente, el fascismo italiano va a influir muchísimo en el Estat català, que es un partido que funda Francesc Macià, donde no solamente se imitan en formas estéticas los militantes del Estat català, que va a ser, digamos, el origen de lo que luego será Esquerra Republicana, pues el Estat català de Macià, bueno, se le conocía como el Fastrio de Macià porque copiaban e imitaban a los fascistas italianos. No solo eso, sino que encontramos en hombres más aparentemente moderados como Francesc Cambó, pues auténticas alabanzas al régimen fascista de Italia. Eso es una época que los historiadores han llamado la tentación fascista del nacionalismo catalán, porque Italia ha resurgido de la Primera Guerra Mundial, el fascismo convierte en un país, pues digamos, de gran exaltación política, de masas, de movimientos políticos, y entonces el fascismo se convierte en un referente en toda Europa, es una novedad, y mucha gente busca identificarse. Y hay muchísimos, hay esa tentación. Lo que pasa que es verdad que cuando llega la Segunda República, el nacionalismo catalán deriva hacia la izquierda y empieza a tomar como modelos bueno, no comunistas exactamente, pero bueno, movimientos republicanos de izquierdas, y dejan un poquito de lado el fascismo. Pero que las conexiones estaban clarísimas, había conexiones directísimas con el Estado italiano fascista. Don Javier, siempre me ha llamado la atención, sobre todo en estos últimos años, que se suele exaltar la soberanía de España por encima de todo, ¿no? Partidos políticos, unos u otros, de un bando o de otro bando, quieren exaltar esa soberanía de España. Esa soberanía se puede entender bien, realmente. Se puede hablar de una soberanía de un país, concretamente de España, sobre todo. ¿Esto es ya un nacionalismo o ronda la idolatría, como diría Santo Tomás de Aquino? Sí, a ver, la pregunta es muy interesante y muy atrevida y la respuesta muy comprometida porque a algunos les puede asustar, pero es evidente que puede existir un nacionalismo español. A diferencia del nacionalismo catalán, hay una diferencia, hay las diferencias. Primero, el nacionalismo catalán vive de una sociedad que había sido tan católica, tan profundamente católica, que hemos de pensar que en Vascongadas y Cataluña tradicionalmente era de donde más vocaciones sacerdotales habían salido, donde más misioneros habían salido para todo el mundo, pues de esa religiosidad se contagia ese lenguaje que hemos descrito, tan peligroso y que acaba en nacionalismo, ¿no? Porque ha vaciado de contenido religioso verdadero, pero se ha quedado con el lenguaje religioso. En cambio, ese nacionalismo, entre comillas, español, queda más atemperado por un catolicismo que se mantiene mejor, que no se seculariza tan rápido, Castilla, y entonces ha sido siempre un nacionalismo más templado. Pero con un riesgo, esto no lo he podido comentar en la conferencia, pero era uno de los puntos a tratar, que
el nacionalismo necesita identificar su posición también con los sentimientos, de tal forma que una justificación del voluntarismo es porque yo lo siento así, yo me siento catalán, o yo me siento oprimido, o yo, el sentimiento. Esto es tremendo porque es el gran triunfo del modernismo, condenado por San Pío X, como a nivel teológico dice, el sentimentalismo sustituye a la razón en la teología. Pero también en la política. En la política, cuando uno dice, yo soy español porque me siento español, falso. Usted es español porque ha heredado, digamos, un patrimonio espiritual, material, histórico, y por lo tanto es español. Y entonces, si quiere ser fiel pues, a esa realidad, a esa esencia de lo que usted es, pues tiene que ser fiel a su tradición. Pues no se puede ser español porque uno sienta a Manolo Escobar o sienta a la selección española. Esto es caer en el fondo en el romanticismo, que era una exaltación también de los afectos y los sentimientos sin ningún tipo de sujeción a la voluntad real y a la racionalidad real. Y entonces ahí corremos un peligro de absolutizar también la nación española. Bien, y en conexión más o menos con esta pregunta, por aquí nos sugieren la siguiente, y es ¿en qué consistiría el patriotismo tradicional español en concreto? Bueno, si quisiéramos, esto se puede discutir mucho y hay gente que lo discute, porque hay unos que creo que muy erróneamente, que ahora se les llama patriotismo o herederos del patriotismo constitucional, creen que la nación española surge en la Constitución de Cádiz en 1812, porque es la primera vez que aparece una constitución donde se habla de la nación española como fuente de la soberanía del pueblo español, copiando en cierta medida y por influencia de los afrancesados, copiando pues en el fondo la Revolución Francesa, las constituciones varias que tuvo la Revolución Francesa, que precisamente además nos estaban invadiendo y les estábamos copiando algunos por idolatría de las ideas afrancesadas. Otros dicen que nace España con los reyes católicos como nación, ¿no? Con la unidad posterior después del matrimonio, pues de los reinos de la Corona de Aragón y de Castilla. Bien, se podría discutir, evidentemente España no nace en 1812, ni siquiera como nación. En un sentido más profundo, y nos lo discutirían, pero yo lo afirmo y lo reafirmo, yo creo que claramente es en el 589, España ya tiene clara conciencia en el Tercer Concilio Toledano de ser una comunidad política unida en lo material y en lo espiritual, a través del reconocimiento de la unidad católica en España, y que es verdad que se rompe y se interrumpe en buena parte con la invasión musulmana, pero claramente tenemos la de San Isidro de Sevilla, pues la Laus Hispaniae en la historia de los visigodos, donde claramente hay una conciencia de pertenencia a un pueblo, una nación, y entonces el patriotismo que quiera fundamentarse, insisto, en que gana la selección española, eso no es nada. El patriotismo que se quiera fundar en la Constitución de Cádiz no es patriotismo, es nacionalismo, es un nacionalismo español. Los reyes católicos es verdad que se configura un Estado, además un Estado confederado, por cierto, donde pues bueno, realmente ahí está pues ya claramente cohesionado un proceso de reconquista de una realidad que se había prácticamente medio perdido por la invasión musulmana, pero que previamente todavía existía. Entonces, yo creo que por eso se dice que España es una de las naciones más viejas del mundo, junto con Armenia, cuando llega, es la primera nación que se convierte al cristianismo, pero en España hay esa clara conciencia desde hace más de 1500 años de pertenencia a una realidad, a una unidad que se pone en peligro en la historia muchísimas veces,
pero que constantemente se lucha para no perder esas raíces. Y entonces, en esa tradición es donde encontramos el patriotismo, digamos, más profundo, más real, ¿no? Lo otro, muchas veces, son patriotismos, pueden ser muy, insisto, el lenguaje es muy peligroso. En la guerra de la independencia había patriotas y la palabra patriota en el siglo XIX muchas veces se identificaba el patriota era el revolucionario, ¿eh? Y entonces en la guerra de independencia hay en el pueblo que se subleva contra los franceses patriotas afrancesados y patriotas que son fieles a la tradición española, que es contra precisamente el afrancesamiento, ¿no? Y entonces son en esas líneas donde tenemos que encontrar el verdadero patriotismo. En relación a la obra de España, cuando evangelizó Hispanoamérica, también nos preguntan sobre la creación de esas naciones o de esos países a partir de las independencias promovidas muchas veces, todas quizá, por la masonería, sobre todo anglosajona, ¿no? para destruir la hispanidad. Entonces, uno, en mi caso que soy de Perú, o aquellas personas que son hispanoamericanas, para tener un verdadero amor patriota, digamos, ¿a qué raíces debe acudir? O unas raíces ya después de la independencia, antes de la independencia, ¿no? Así como España tiene marcado desde hace mucho esas raíces patriotas, esas características en Hispanoamérica concretamente, como podemos, para no caer en un nacionalismo. Sí, bueno, aquí la cosa es complicada porque hay un primer movimiento de independencia en Nueva España, de hace actualmente México. Es muy primigenio, dura muy poco tiempo, pero proclaman la independencia para mantener el espíritu de la tradición hispánica, porque están convencidos que ya España ha sido invadida por Napoleón, los afrancesados, España ha dejado de ser cristiandad, y para no contaminarse de ese afrancesamiento se pide la independencia. Pero esto rápidamente queda coartado porque estos movimientos son evidentemente manipulados por Inglaterra, que la masonería inglesa, que no solamente pone las ideas, sino que pone el dinero, los soldados, para que se emancipen los viejos virreinatos. Esto crea una situación de guerras civiles impresionantes en toda Hispanoamérica. Se rompe esa fraternidad, ¿no? Es lo mismo que los hermanos, los hombres, podemos hablar de fraternidad, somos hermanos si tenemos un padre. Pues las naciones que surgen de la emancipación de América pueden ser hermanas en la medida que hay una madre patria, porque si no es absurdo. Es verdad que los republicanos entre finales del XIX y principios del XX empezaron a hablar de hispanidad en un sentido de unir repúblicas masónicas con la esperanza de que también España acabara siendo una república y eso diera la unidad a la hispanidad. Pero eso era en un plano meramente de igualdad, pero no de hermandad. En cambio, cuando posteriormente empieza a aparecer la idea de hispanidad a través de autores como Gomar, Ramiro de Maeztu, bueno, toda una serie de autores que empiezan a ver que en la hispanidad están, digamos, la salvación de España, porque ahí encontramos todavía las señas de identidad, las raíces espirituales, esa labor civilizatoria que ya en España se está agotando, y todavía ellos veían que había muchas zonas y muchas realidades en Hispanoamérica donde incluso se llega a decir que hay más de España en Hispanoamérica que no en la propia España, ¿no? Entonces, bueno, es una realidad compleja la de la emancipación, pero todos tenemos que tener en cuenta que Simón Bolívar, que después se arrepiente de haber pactado con la masonería y haberse hecho masón,
él, por ejemplo, despreciaba profundísimamente pues, a los peruanos, ¿no? Porque les tenía un odio, a rabiar, ¿no? Sabemos que las poblaciones indígenas estaban con España, porque con la monarquía, no querían independizarse porque sabían que era una oligarquía que los iba a oprimir, que les iba a quitar sus tierras comunales, que les iba a quitar los derechos y libertades que les había concedido durante siglos la monarquía hispánica, pues son los indígenas los que luchan a favor de España. Todo eso ha sido pervertido ahora y se interpreta que son los indígenas los que lucharon por la independencia. Esto sabemos que no es así. Total, que hay toda una historia que hay que reconstruir para entender que la hispanidad, la necesitamos como referente para regenerar nuestra propia patria, ¿no? Y a la vez, todavía muchos hispanoamericanos están mirando en España, ¿no? Como esa fuente, esa luz, ¿no? de su identidad. Entonces, yo creo que ese equilibrio y esa armonía la tenemos que conseguir recuperar. Es curioso, quizá en Hispanoamérica la imagen que más nos queda de España marcada, una de las características, pero sí, algo que la identifica, es su fe, la catolicidad, ¿no? Porque nosotros aún seguimos llamando muchísimos a España la madre patria, desde luego. Y claro, la madre patria nos ha dado la fe, decimos así, ¿no? Entonces está la concepción que España sigue siendo un país muy católico, de mucha fe, y la gente me decía, padre, ahí usted el domingo a la misa debe tener las iglesias a reventar, ¿no? Digo, ¿aquí? ¿A reventar de qué? Pero es que no, y es que de verdad no se lo podían creer. La gente no me creía que en España la gran mayoría de gente, los jóvenes o los adultos de media edad ya, no vayan a misa, porque para nosotros algo de la esencia de España aún sigue siendo la fe, porque nos evangelizó y todo lo que hizo España, ¿no? En las cruzadas, bueno, una serie de cosas en la historia. Y dos preguntas más, si cabe, pero bueno, primero le planteo una, si no, porque usted tiene ahora otra ocupación. Otra cosa es, nos preguntan, ¿qué necesita hoy mi patria de mí? Bueno, estupenda pregunta. No contestaremos en plan peliculero como aquella frase, ¿no? de Kennedy. No te preguntes lo que tu patria puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu patria, que esto queda muy bien. Pero, la patria, entendida en un sentido, yo creo que como lo tenemos que entender, ¿no? En ese sentido metapolítico, en ese sentido profundo, en ese sentido no como una superficialidad, ¿no? Porque aquí tenemos la paella y tal, y somos los mejores, tenemos la selección española y ya somos los mejores, ¿no? Eso es una superficialidad, una frivolidad que a mí me pone muy, muy nervioso, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer por mi patria? ¿O qué puedo hacer? Primero una autointrospección, ¿no? de tu sentido existencial, de tu sentido vital, ¿no? Porque mucha gente se dice patriota, pero lleva una vida nihilista. He relatado en la conferencia varias veces cómo en ese trasfondo de esa falsa sublimación que es el nacionalismo se esconde un profundo nihilismo. Igual que San Pablo habla de que la idolatría es un gravísimo pecado porque además no ofreces nada, o sea, no tienes nada que ofrecer, no quieres ofrecer nada a la divinidad, ¿no? Pues primero es hacer esa introspección, ¿no? Luego encontrar tu lugar de Estado, tu deber de Estado, ¿no? Esto que se ha perdido tanto en el catolicismo, ¿no? Que todos tenemos, Dios ha dispuesto, pues que en la vida ocupemos un lugar, tengamos un Estado, unos sacerdotes, otros seglares, otros casados, otros solteros, pero bueno, otros con vocación política, otros... Entonces es muy importante esa introspección, ¿no? Espiritual para decir, bueno, ¿qué dones me ha dado Dios? ¿Qué debo agradecer a mi patria? ¿Qué le debo en correspondencia, ¿no? Por justicia? ¿Qué le debo en la virtud de la piedad? ¿Qué le debo dar a mi patria? Y evidentemente, si en un caso extremo la patria, el bien común de mi patria exigiera pues que diera mi vida y entregara mi vida, la tendría que entregar. Y no sería una idolatría pagana, ni mucho menos, sería
una máxima ofrenda de generosidad y de caridad para con toda la sociedad. Pero bueno, esto sería un caso extremo y entonces es muy importante en estos momentos saber que todos, primero, somos hombres, animales sociales y políticos y por lo tanto tenemos unos deberes morales, éticos y políticos y tenemos que encontrar cuál es nuestro lugar y sobre todo pues purificar nuestra voluntad porque en este mundo de apetencias fáciles, en este mundo que esto lo ha utilizado mucho el mundialismo, ¿no? Para dejarnos a todos atontados, pues el consumismo, el egotismo, el disfrute del consumo, del ocio, todo eso nos embota hasta tal punto que no nos damos cuenta que nuestra patria depende de lo que hagamos. Y según lo que hagamos muchos, pues la patria puede vivir, podemos seguir transmitiendo generación a generación lo que hemos recibido o simplemente puede agonizar, languidecer y acabar muriendo, ¿no? Y entonces esto es lo que cada uno, digamos, tiene que en profundidad decir cuál es realmente lo que tengo que hacer por mi patria, ¿no? Pues muchas gracias, Javier. No le hago otra pregunta porque usted tiene ahora otra ocupación. Y primero, gracias por su paciencia y su caridad, por haber esperado la conferencia, que tenemos dificultad para empezar. Suele pasar que en las pruebas, antes de la conferencia, todo va bien y en el momento de iniciar la conferencia, va mal. Bueno, el Señor querrá así mortificarnos y la gente también, que los pobres que esperan, les pido mil disculpas. Vamos a hacer una oración para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Vos confío. San José. Rogad por nosotros.